¿Sueles enfocarte en lo bueno o lo malo? ¿Conectas con la presencia de las personas o con su esencia? Ambas preguntas llegué a hacerme años atrás y comencé a reflexionar al respecto después de que en una ocasión un ex compañero de trabajo me hizo notar lo siguiente: sueles actuar a la defensiva. Me tomó por sorpresa su comentario y recuerdo haber pensado al respecto por un par de horas. Para nada, me decía a mí misma. Sin embargo, ese comentario estuvo presente por varios días, hasta que decidí identificar el por qué me había hecho esa observación. En efecto, mis actitudes y palabras hacia los demás eran, en muchas ocasiones, expresadas para protegerme, evitar ser atacada, que era lo que mi cabeza creía. En aquella ocasión, tenía tan arraigado las sensaciones que me ocasionaron el vivir algunas experiencias desagradables y con algunas inseguridades que tenía, me ocasionaba crear la idea de que algo malo pasaría en mí en algún momento, o todo lo que hiciera sería juzgado como incorrecto por quien lo viera. A ver si no me sucede otra vez. El día está horrible. Esa persona me está viendo feo. Eran algunas de las frases que solía expresar casi todos los días. Y claro, como solía enfocarme en las cosas negativas, me perdía de muchas cosas bellas a mi alrededor, o incluso perdía la posibilidad de tener una buena amistad con quienes me rodeaba, porque solo veía en los demás su aspecto. Era frecuente entablar una conversación con los demás solo del tema que me sería de utilidad para el trabajo, nada más. Cuando comencé a trabajar en mí, como parte de mis tareas al estudiar al ser humano y sus emociones, con mucho trabajo y pesar, identifiqué que mis experiencias de vida habían ocasionado generarme ideas erróneas acerca de cada situación que vivía o de las personas que me rodeaban. Las experiencias que vivimos durante nuestra vida nos dan la base para percibir las cosas, las personas y lo que nos rodea de la manera en que nuestras experiencias nos dieron a interpretar. Y eso en muchas ocasiones bloquea la posibilidad de identificar lo positivo de las experiencias, la esencia de las personas, lo bueno de la vida. Si enfoco mi mente en lo que sí quiero, naturalmente fluiré hacia eso. Si quiero estar saludable, mi enfoque será en comer sano, en gozar de una larga caminata con mi perro para ejercitarnos. Si quiero tener un día productivo y disfrutable, administraré mi tiempo para hacer las tareas sin apuro y enfocarme en el proceso. Si quiero conectar con una persona, me enfocaré en escuchar su conversación, sus intereses, para que la persona también se interese en escucharme y conectar mutuamente. Si mi deseo es disfrutar de un día hermoso, me enfocaré en ver lo que me regala, la naturaleza, mi entorno. La clave está en enfocarme en lo que sí quiero, lo que deseo para mi vida. Si el enfoque es, al contrario, lo que no quiero, el temor, la desesperación e inquietud me bloquearán e inconscientemente crearé lo negativo. Por ejemplo, si no quiero toparme con personas arrogantes, mi actitud se tornará a la defensiva y, por difícil que parezca, un tanto arrogante, lo que ocasionará que la persona que se me acerque adopte una actitud arrogante como mecanismo de defensa para evitar ser atacada por mi actitud. Como ser humano, adaptamos las actitudes de otros para evitar o imitar vivencias. De la misma manera, las personas que suelen atacar a otras eligen su blanco de acuerdo con lo que ven, y la vulnerabilidad, cuando el temor y la inseguridad está presente en una persona, se puede ver fácilmente en su rostro, sus actitudes y su mirada. El creer que, si me enfoco en evitar ser atacada de cualquier manera, solo creará en mí un semblante vulnerable y fácil de detectar por quien busca afectar a otros. Actualmente, y después de un arduo trabajo, he logrado crear el hábito de enfocarme en observar lo bueno de cada experiencia, de cada momento, y he aprendido a observar la esencia de las personas, más que su apariencia, lo que me ha sido de gran apoyo para conectar con excelentes seres humanos
y me ha dado muy buenas amistades que hasta hoy tengo la dicha de conservar. ¿Y tú? ¿Te enfocas en lo bueno o en lo malo? ¿En la esencia o en la apariencia? Después de unos cuantos golpes, logré partir el coco que compré. No podré disfrutar al comerlo porque ya está pasado, pero la cáscara me servirá para hacer unas rústicas bases para algunas de mis plantitas de aire. Te deseo una vida placentera como la mía.